Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad de hoy en este video, les estaré contando 3 historias de terror que no te dejarán dormir esta noche. Y más antes de que te vayas a acostar. Por favor, si eres sensible a ese tipo de contenidos, por favor avanza o cambia de canal. Ya que Scott Fantasy y historias de terror no nos hacemos responsables por causas o traumas psicológicos basados en este contenido. Bueno, una vez dicho esto, sin más, comencemos. La tumba. Esta pequeña historia se remonta en los tiempos antiguos en los que la comunicación y dispositivos tecnológicos aún eran inexistentes. Todo transcurre en un pequeño pueblo muy alejado de la ciudad del estado de Apure en Arauca. La historia comienza así. Era una época de pueblos y fiestas nocturnas como de costumbre, tal cual como el famoso Mamagallo. O la leyenda del Silbón. Estos tiempos donde la paz y la diversión solo se arruinaba cuando una leyenda hacía presencia. En aquel dicho pueblo estaba la historia de una criatura que atormentaba a personas por igual a altas horas de la noche. Cuentan que la criatura no era tan hostil. O al menos eso decían. Al parecer nunca se habían reportado casos de ataques o encuentros como tal. Solo los que cuentan dicen haber sentido frío y un olor a putrefacción. Tal está el caso de un viejo que vivía en una casona que cuenta que por las noches sus gallinas morían de manera misteriosa. Solo hasta que dio con ese día que casi logra ver algo a lo lejos del gallinero. Donde una criatura de aspecto animal, más parecido al de un perro con ojos rojos, que al verlo huyó del lugar dejando atrás una sensación de muerte. Años atrás se reportaron casos similares. Pero solo hasta esa fecha en que todo esto cambiaría de manera trágica para esa pequeña comunidad. Una noche de invierno con muchas lluvias, una joven que se dirigía al paso de Arauca al Clarinetero. Cuentan que la joven viajaba sola casi todas las noches. Pero algo cambiaría cuando una tormenta golpeó la zona. La joven al ver esto no tuvo más remedio que seguir su rumbo, ya que su madre enferma esperaba en casa. Las horas pasaban, la lluvia empeoraba. Un vehículo que por ahí pasaba al verla se detuvo, pero este siguió su camino ya que tenía otro destino que salía de la ruta de la joven. Horas más tarde la joven nota que algo la seguía desde las cercanías de Arauca. Pasos y susurros se hacían más frecuentes. Más un olor que desde un lugar específico se pudo notar con facilidad. Un olor a azufre, carbón, huevos podridos y mucha putrefacción arropaba el ambiente. La joven al notar esto apresuró el paso, más y más, pero de nada sirvió cuando en un árbol yacía aquel animal de aspecto terrorífico. Era una criatura que solo puede habitar en lo más profundo del infierno. Era como un perro con ojos rojos y una cara en la espalda y garras como de león salvaje. Esta criatura, sin más, y al ver que esta joven intentó huir, se abalanzó contra ella y simplemente después de un grito desgarrador que te helaría la sangre, se cortó en seco por un zarpazo de aquella bestia. La lluvia seguía. La sangre corría. Y el sonido del ambiente no era más que solo lluvia cayendo en los árboles. El silencio invadió aquel lugar. A horas de la mañana, pasajeros que transitaban la zona encontraron el cuerpo de dicha joven que estaba a orillas de la calle a medio comer. Al notificar esto a las autoridades, se realiza el respectivo velorio. Una vez ya concretado dicho acto, un joven quien era su pareja sentimental se dispone a cazar dicho animal en venganza por lo ocurrido. Ese mismo día en la noche, el joven con lágrimas y furioso se encamina en aquella búsqueda suicida. Muchas personas le advirtieron que sería imposible cazar un fantasma. Decía que lo que le ocurrió a la joven tal vez fue por animales carroñeros como felinos grandes. El joven no podía creer. Armado hasta los dientes decide seguir y tras la obscuridad de aquel pueblo, se desvanece ante la mirada de todos. La lluvia caía. El camino estaba solo y vacío. Con apenas él y algunas aves nocturnas que cazaban. Horas y horas de caminar, el joven decide regresar. Cuando de la nada oye una voz que le helaría la sangre. Aquella voz tan dulce y cálida lo llamaba por su nombre. El joven, sin poder creer lo que oía, en llanto decide responder y preguntar si de verdad era ella. Al no recibir una respuesta, ya sabía por dónde vendrá todo.
Con dolor pero más valor decide luchar. Para su sorpresa, como de la nada, en una nube densa y pálida en aquella obscuridad, ve que su enamorada lo toma de la mano y le dice que sí está listo para irse con ella. Llorando le dice que sí. La lluvia una vez más caía. El sonido de aves a lo lejos se oía. Y el silencio reinaba en aquel lugar otra vez. Días después de aquel evento, las lluvias por otro lado. El cementerio, donde yacía el cadáver de la joven, fue destruido por las lluvias. Solo que donde estaba la joven, seguía intacto. Solo hasta que los sepultureros y familiares que estaban ahí, recolectando partes de sus seres queridos que yacían por todo el lugar inundado, vieron que la tumba de aquella joven estaba el cuerpo del joven ya en estado de descomposición junto a su amada, tomados de la mano y sujetados del cuello con un collar de piel de algún aparente animal despellejado. Todos al ver eso, se sorprenden más cuando alguien aseguraba haber encontrado las armas de aquel joven a más de 2 kilómetros. Una noche en un lugar muy lejano de un pueblo en las fronteras de España, existió una escuela, pero no para clases o por lo menos niños normales. Aquel lugar era más como un hospital para enfermos mentales. Bueno, en aquel que yacía abandonado por causas de la guerra. Muchos cuentan que aquel lugar tétrico está lleno de leyendas, y como muchos otros lugares en el mundo, llenos de secretos oscuros y lleno de maldad. Bueno, a lo que vamos. Una noche en un pueblo a no menos de 800 metros yacía aquel lugar. El hospital psiquiátrico de Carlos Roig. Un par de campesinos se disponían a pasar por el lugar a cosechar sus maíz para la venta en el pueblo. Cuando una tarde de aquella labor, al pasar por dicho lugar, oyen de aquel y lejano hospital un grito, como si de un niño se tratara. Un niño que pedía ayuda y decía que apagaran el fuego. Obvio, aquel lugar ya tenía más de 19 años sin funcionar. Ellos, al ver esto, o más bien oír esto, siguen su camino. Ya la zona todos la conocían, a excepción de un grupo de investigadores que se dedicaban a lo paranormal en aquel entonces. Tal es el caso 900, o como todos sabemos, el de Annabelle, por los días que estuvo secuestrada. Seguimos. Aquellos investigadores estuvieron por días y luego meses en aquel pueblo, hasta el día que el reverendo de la iglesia les preguntó si ya visitaron el hospital, que está a las afueras del pueblo. Estos, al oír eso, se sorprendieron porque, cuando llegaron, no habían visto nada. Aunque uno de ellos recuerda que había escuchado rumores de un lugar tétrico y que los jóvenes a veces visitaban solo por diversión. Viéndolo así, se disponen a preparar todo para tal excursión en aquel lugar. Pasan los días y un fin de semana. Una vez acabada la labor, se disponen a visitar el hospital. El científico en psicofonías Mark Klimberg junto al ingeniero en sistema Daniel York, más el equipo de visualización de espectros de cámaras, marchan a aquel lugar, como si de un curso se tratara. Al llegar notan que tras la reja que permite el paso al área de las ambulancias, todavía hay urnas en estados muy deteriorados. Con cada paso en el lugar notan que la pintura es de más de 20 años. Una vez ya en la entrada ven que las puertas principales ya no existen y la sala de espera se veía como la ciudad de Silent Hill. Cada vez más adentro del hospital, ven que este está más deteriorado por los años. Una vez instalados conversan un poco sobre el contenido que podrían grabar ahí. Joe, al ser el capitán de la escuadra, decide visitar solo unas habitaciones solo para saber si hay alguna presencia no deseada. El resto solo aguardaban en la sala de espera. Luego de un par de minutos este regresa con una idea para su investigación. Él propone que sería buena idea bajar al sótano que está 2 pisos más abajo, ya que encontró un elevador de riel que aún estaba sujeto por cadenas. Solo que este ya no poseía el motor. Brillante, dice Klimberg. Así podríamos ver más de lo que esconde este lugar. El equipo acepta con la condición que solo serán unos minutos porque ya estaba ocultándose el sol. Todos bajan con sumo cuidado debido a los equipos costosos que estos tenían. Una vez establecidos en una pequeña sala parecida a un depósito, solo que no había nada más que un par de ratas. Es perfecto, dice Jot.
Encendamos los espectros y radares de ondas cuánticas. Sube a más 6678 Hz la frecuencia del espectrógrafo. Minutos de silencio llenaba la sala. Minutos tras minutos no se sentía nada. Solo hasta que luego de terminar y reproducir la grabación, notan que una voz más baja de lo normal alcanza a decir que se alejen y que todo está en llamas. Lo que más llama la atención es que cada vez que rebobinaban la grabación esta se distorsionaba más y más al tal punto que solo se escuchaba una voz grave decir: "Estoy en llamas, ven, ayúdame 88". Es extraño. ¿Y qué es 88?, dice uno de los receptores de micrófono. Es claro, aquí nada saldrá bien, dice yo. 88 es el cuarto que vi. Y créeme, nada es lo que parece. El cuarto está calcinado. Metales y aún se puede ver en las paredes que alguien estaba recostado. 3 sombras o manchas de aquel suceso se puede notar. Solo hay cuando se disponen a salir notan que la jaula que los subiría de nuevo no existía más. Antes la mirada de todos. Los equipos de grabación y las lámparas empiezan a fallar. Los sonidos que producían los micrófonos eran como estática. Pero de fondo voces que gritaban de dolor. Estos, al ver y presenciar tal cosa, no tuvieron más remedio que recorrer el lugar en busca de una salida. Cuando uno de ellos nota que una habitación a lo lejos es iluminada con una luz azul muy fuerte, hasta que se desvanecía poco a poco. Imposible, dice Klimber. Esa habitación no estaba antes. Me aseguré de cada cuarto o depósito estuviera vacío. Una canción de antaño sonaba y sonaba desde aquella habitación. Y dejaba ver que alguien estaba dentro de la misma por las sombras. Todo el personal quiso acercarse, pero cuando solo faltaba una habitación, esta se detuvo y la luz se apagó, dejando solo un sonido de algún espectro como si de un demonio se tratara. Y solo decía: "Aquí están". Los esperaba. Estos, llenos de terror al intentar huir, solo ven como de entre la oscuridad y la luz infrarroja del espectrógrafo ven salir una criatura casi en los huesos con manos largas y muy altas salir de la habitación. Solo podían rezar. Esta criatura con cara demoníaca y colmillos, garras afiladas y un cuerpo esquelético pálido y frío con ojos negros que con la mirada te atraviesa el alma. Se acercaba a ellos lentamente. Todos corrían de desesperados por salir. Uno a uno en la oscuridad de aquel lugar fueron dejando de existir. Solo yo estaba en la habitación del comienzo, rezando para que la criatura no hiciera nada. Yo solo podía esperar lo peor. Solo el sonido que ésta emitía solo reflejaba muerte y desesperación. Emitía un llanto desgarrador que te helaba la sangre. Sus pasos eran cada vez más claro y más cerca. Yo solo se arrodilló en una esquina y con ojos cerrados, aunque medio veía. Solo pudo ver por la cámara cómo ésta yacía tras la puerta. Él apaga la cámara y solo cierra sus ojos y solo podía escuchar los pasos y el respirar de aquella cosa. Y un susurro que decía que todo estará en calma ahora. Él siente como una mano fría y casi en los huesos cae sobre su espalda. Solo al darse cuenta y en ese instante pierde la conciencia. Unas horas más tarde se despierta y se sorprende al ver que se encuentra fuera de dicho hospital. Pero algo peculiar es que él está parado fuera de la cerca del hospital. Frío y pálido puede observar como una unidad forense subtrae 5 cadáveres de aquel lugar en fosas forenses. A un lado más allá, a unos escasos 30 metros cerca del pozo de agua que abastece el lugar, ve que una criatura lo observa, le da gestos de que lo espera para Bueno, como todos sabrán, en el mundo de la internet hay mucho contenido por descubrir. Pero más allá de eso hay historias y relatos de sucesos con lo paranormal. Esta historia en concreto tendrá lugar en Latinoamérica. Lugar de cultura. Lugar de creencias. Lugar donde lo espiritual y dedicado a deidades es prioridad. Ahora, te mostraré diversas fotos e imágenes que he recopilado de la internet. En México y Guatemala, la ciguanaba se presenta como una hermosa mujer de pelo largo y muestra su rostro hasta en el último momento, cuando se revela que es el de un caballo o un cráneo humano. La víctima es generalmente un hombre infiel, quien, si no muere del susto, se vuelve loco.
Según los relatos populares, la ciguanaba se aparece como una atractiva mujer desnuda o vestida con un camisón blanco translúcido, casi siempre de espaldas a su víctima. Se la ve usualmente bañándose en tanques públicos, pilas, ríos u otras fuentes de agua artificiales o naturales, aunque también puede estar lavando ropa. Suele seducir a los hombres que salen a la calle durante las noches oscuras y sin luna, la siguen, ella los lleva al monte o bosques, para finalmente hacerlos caer de algún precipicio. También está el caso de TikTok, que un clip aterrador se ha vuelto viral en TikTok, mostrando lo que algunos usuarios consideran una de las pruebas más impactantes de actividad paranormal en un cementerio. Captando así la siguiente foto. En el video compartido por el usuario de TikTok @elcanadiense07, se observa con mucha claridad un extraño ser que no parece humano, pues tiene rasgos de caballo. Según el joven, todo ocurrió mientras hacía una investigación paranormal. Bueno, es más de esto una historia para dormir esta noche. Era una noche oscura, sin luna, cuando el viento comenzó a susurrar entre los árboles del bosque que rodeaba el pequeño pueblo de San Isidro. Los campesinos, acostumbrados a los rumores que corrían sobre el espíritu maligno que rondaba la zona, trataban de no hablar demasiado de ella, pero todos sabían que la ciguanaba no perdonaba a los desprevenidos. Aquella noche, don Isidro, un hombre de campo que conocía los senderos del bosque como la palma de su mano, caminaba hacia su casa después de una larga jornada de trabajo. Era tarde, y la oscuridad ya se había apoderado de todo, exceptuando las tenues luces que salían de las casas del pueblo. Mientras cruzaba el estrecho puente de madera que separaba el bosque del pueblo, un escalofrío recorrió su espalda. No era la primera vez que sentía esa extraña presencia, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Las leyendas de la ciguanaba siempre le habían parecido exageraciones, cuentos contados para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, algo en el aire le hizo dudar. Los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles y, por un momento, pensó que vio algo moverse en la oscuridad. Sin embargo, cuando miró de nuevo, todo estaba en silencio. Decidió apurar el paso y no prestar más atención a sus pensamientos. A lo lejos, pudo ver la luz tenue de una lámpara que colgaba en el borde del pueblo. Al acercarse, notó que algo extraño estaba ocurriendo. La calle, normalmente tranquila a esa hora, parecía desierta, como si todo el pueblo estuviera en completo silencio. De repente, escuchó un sonido bajo, una especie de lamento que vino de la dirección del bosque. Don Isidro se detuvo en seco, su corazón latía rápido. Aquella no era la usual tranquilidad nocturna que solía encontrar al regresar a casa. De repente, una figura apareció frente a él, cruzando la calle rápidamente. Al principio, pensó que era una mujer, pero algo en su caminar lo desconcertó. La figura era alta, y su rostro no podía distinguirse claramente, como si estuviera envuelto en sombras. Su cabello largo y oscuro flotaba como si el viento no lo tocara, y sus ropas, rasgadas y sucias, parecían moverse por sí solas. Al verla, don Isidro sintió un nudo en el estómago. No era una mujer común. La leyenda de la ciguanaba, la mujer espectral que atraía a los hombres a la perdición, se hizo presente en su mente. La figura cruzó la calle sin detenerse, y fue entonces cuando la escuchó. Un grito agudo y desgarrador resonó en el aire, una mezcla de lamento y furia. El sonido hizo que su piel se erizara y un sudor frío comenzara a empaparlo. Sin pensar en nada más, don Isidro comenzó a correr hacia su casa, el eco del grito siguiéndolo como una sombra, aunque no se atrevió a mirar atrás. Cuando llegó finalmente a su casa, la puerta de madera se cerró con un golpe fuerte. Respiraba agitado, pero no se atrevió a moverse de la entrada. Afuera, el grito persistía, pero ya no podía distinguir de dónde venía. Era como si la misma tierra estuviera gritando, pidiendo venganza. En las siguientes semanas, más campesinos empezaron a contar historias similares. Uno de ellos, Tomás, había estado en la misma calle cuando vio a la ciguanaba. En su relato, la figura se acercó a él con pasos lentos, y su voz era tan suave que parecía susurrarle al oído. Decía que la mujer le hablaba, le pedía ayuda, pero algo en su voz le heló la sangre.
No era la voz de una mujer que pedía ayuda, sino la voz de algo que solo quería destruir. Los relatos comenzaron a multiplicarse. Nadie se atrevía a caminar por esa calle después del anochecer, y la gente que lo hacía afirmaba escuchar los gritos o ver la figura cruzar la calle. Al principio, algunos pensaron que era un espíritu vengativo, pero pronto comenzaron a sospechar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, un grupo de campesinos decidió hacerle frente a la ciguanaba. Armados con antorchas y machetes, se dirigieron al bosque. Estaban decididos a acabar con el espíritu que aterrorizaba a su pueblo. Al llegar al borde del bosque, comenzaron a escuchar los mismos lamentos. Nadie se atrevió a adentrarse demasiado, pues sabían lo que podía suceder. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era ella. La ciguanaba caminaba lentamente hacia ellos, sus ojos brillaban con una luz roja y su rostro, o lo que quedaba de él, estaba distorsionado en una mueca de rabia y desesperación. Con cada paso que daba, el aire se hacía más pesado, y el miedo comenzaba a apoderarse de los hombres. Uno de ellos, el más joven, intentó acercarse, pero la ciguanaba levantó la mano y su grito, mucho más fuerte que antes, lo paralizó. Los demás, aterrados, retrocedieron, pero no pudieron moverlo. El joven cayó de rodillas, y en su rostro se reflejaba el mismo terror que había causado en tantos otros. Antes de que pudieran hacer algo, la ciguanaba desapareció entre las sombras, dejando atrás un silencio mortal. Desde aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los hombres dejaron de hablar de lo sucedido, pero sabían que, en algún lugar del bosque, la ciguanaba aún rondaba, esperando a la próxima víctima. El pueblo de San Isidro se fue vaciando poco a poco. La gente temía cruzar la calle después del anochecer, y la historia de la ciguanaba se convirtió en una advertencia para aquellos que pensaban desafiarla. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado, pero lo que todos sabían era que su grito, esa mezcla de furia y desesperación, nunca dejaría de resonar en los ecos del bosque. Y así, con el paso de los años, la leyenda de la ciguanaba vivió, creciendo con cada historia contada a los más jóvenes, hasta que el miedo mismo se convirtió en un ser tangible, que ya no solo habitaba en los bosques, sino también en los corazones de aquellos que recordaban el sonido de su grito. Bueno amigos, esto ha sido todo por la noche de hoy. Espero el video les haya gustado y haya sido de su agrado. Espero volver a verlos en otra edición para el canal con historias de terror y Scott Fantasy. No olvides suscribirte, dale like, comentar, compartir con tus amigos, saben que eso me ayudaría un montón. Y gracias por estar aquí y recuerda, la ciguanaba te observa.